Me hubiera dicho antes, no estaría aquí para pedir la ofrenda porque no hubiéramos comido. Bueno, sí, señores, vamos a, como siempre, a recoger una ofrendita que es la que nos hace posible, ¿verdad? Seguir con todos estos desayunos y como siempre, si alguno no puede, tranquilos, este, no hay ningún problema, ya los compañeros van a pasar. Y sí, hacerse ese examen. A mí me tocó muy feo, la primera vez llegando el doctor y me dice, ¿cómo estás? Una mano, digo, ay señor, digo yo, pero bueno, hay que hacérselo, ¿verdad? No, no hay otra. Jorgito, Jorge, pues va rápido, pero no lo vamos a apurar hoy porque hoy no hay amarillas. No, no, igual que usted, eso, ya aprendió, Buenos días. Bueno, siempre es una bendición para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes algún mensaje. Servirle a Dios tenemos que hacerlo con alegría y con gozo, siempre. Y eso es importante. El tema que quiero desarrollar hoy, en la charla de hoy, o en la enseñanza de hoy, es un tema que ya comenzamos a darle gracias a Dios. El tema de la gratitud constante a Dios. Aprender el por qué debemos ser agradecidos con Dios constantemente. No solo cuando recibimos bendiciones, sino constantemente. Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco en el curso del tema. Pero queremos ser agradecidos como ya lo hicimos con Mario, con Sergio y los hermanos Metao, que son 3 que han tenido accidentes de Metao: Rodrigo, Juan Carlos y Sergio. Que el Señor los cubrió, los cuidó de los accidentes y están bien. Sergio, que es el último, está en recuperación, los demás ya pasaron ese proceso. Pero el Señor es bueno y nos cuida a los que confiamos plenamente en Él. Antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero que oigamos una canción para entrar en sintonía de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Luisito Garrido, la canción, porfa. Pónganle atención a la letra, porque eso es parte de lo que vamos.
Es una hermosa canción para que nosotros hagamos conciencia antes de comenzar la charla de lo que debemos ser agradecidos por Dios, con Dios, por todo lo que ha hecho y que no nos damos cuenta de lo que hace por nosotros. El tema, he titulado el tema de hoy, la gratitud constante a Dios. Así que van a oír mucho acerca de la gratitud, porque eso es el tema fundamental y la constancia de lo que debemos ser agradecidos con Dios. Hay un versículo base que es 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese va a ser el fundamento de esta charla, ese versículo. Y el versículo nos exhorta a agradecer a Dios en todo momento, sobre todo. No solo cuando hay buenos momentos, sino también cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de dificultad. Pablo nos recuerda con este versículo en Tesalonicenses que la voluntad de Dios no es momentánea ni es condicionada. La voluntad de Dios es constante, es permanente, es real, es todos los días hay que ser agradecidos con Dios. La frase que dice en Cristo Jesús es una condición única. La única forma de poder agradecer a Dios en todo es estando en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús necesita necesariamente, valga la redundancia, tener una relación íntima con el Señor. Si usted no tiene una relación íntima con Cristo Jesús todos los días, difícilmente va a poder agradecer a Dios en todo, porque Dios está poniendo una condicionante. Seamos agradecidos en todo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, así que tenemos que ser agradecidos en Cristo para poder ser agradecidos con Dios en toda su voluntad. La gratitud de Dios nos pide que sea constante, permanente, regular, no ocasional, no circunstancial. Esa es la diferencia que marcamos. Y la gratitud, como lo vamos a ver más adelante, se fundamenta en la fe. En la fe. Que eso es importante. La fe nos va a llevar a la confianza con el Señor. En el grado que usted crezca su fe, va a tener mayor confianza en Dios. Y viceversa, es un efecto inverso también. Porque en la medida que usted tiene confianza en Dios, su fe va a crecer. Y en la medida que usted crezca su fe, va a crecer en la confianza en Dios. Van de la mano. Fe y confianza van de la mano. Muchas veces somos agradecidos únicamente cuando nos va bien, cuando tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos una cuenta bancaria fuerte, tenemos seguridad. Y nos pasamos para agradecer a Dios por esas cosas. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, lo contrario es cuando tenemos que bien ser más agradecidos con Dios si estamos realmente. ¿Cuál es la diferencia? Que la fe bíblica, la gratitud bíblica va más allá de lo material. La gratitud bíblica no es por las circunstancias, es un acto espiritual profundo que nace de su interno, de su relación con Dios. Es un acto de confianza donde usted constituye que Dios es bueno, es justo, es admirable, es misericordioso y todos los atributos que Dios tiene para usted, que muchas veces no los percibimos, pero que están ahí, porque Dios es constante, Dios es único, ayer, hoy, siempre es el mismo, no cambia, es soberano, es justo, es amoroso, todo. La gratitud, les voy a hacer varias frases durante el curso de la charla, y esta es la primera. La gratitud es el principio del amor a Dios y abundancia. Si usted es agradecido con Dios, es porque usted ama a Dios, porque ha aprendido a amar a Dios. Y esa gratitud va a hacer que Dios expanda la bendición que ha dado sobre su vida y va a tener mayor abundancia. En la medida en que usted sea agradecido con Dios por las bendiciones que recibe, Dios va a expandir sus bendiciones sobre usted porque es agradecido. Y va a ser usted realmente más bendecido. ¿Y para qué es este propósito de ser bendecido? Para ser bendecido es para que usted sea de bendición.
Recuerde que cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, vete de tu casa y tu parentela y va, camina, que yo te llevaré. Dios iba con él. Le hizo una promesa que iba a ser padre de grandes naciones y de muchas tierras. ¿Qué sucedió con Abraham? Confió plenamente en la voluntad de lo que Dios quería para él y lo hizo. Entonces, y lo hizo Dios ser de bendición. Y fue Abraham de bendición. Tal bendición y tanta confianza tenía Abraham que fue después denominado el padre de la fe, por la confianza con que él caminó en la fe en el Señor. Esta primera frase es muy propia, particular. Dios la puso en mi corazón y así la grabé y así la manifesté siempre en mis oraciones. La gratitud es el principio de amor a Dios. Recuerden eso. Si usted ama a Dios, esté agradecido para que Dios expanda sobre su vida y lo haga más próspero en todas las cosas. También es importante recordar que la adoración a Dios es una forma de expresar gratitud. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Porque cuando yo le digo a Dios gracias porque te amo y expande su bendición, yo tengo que adorarlo y manifestarle mi gratitud a Él. Y al hacerlo, yo estoy bendiciendo a Dios, siendo agradecido con Dios por medio de la adoración. Pero lo vamos a desarrollar más adelante el tema. Bueno, en realidad quiero demostrar, o tratar de demostrar para que nosotros nos llevemos después de esta charla una conciencia clara de la importancia superlativa de amar y agradecer a Dios por todo lo que hace. Y vamos a enfocarlo desde 6 aristas diferentes para determinar cuál es la justicia de Dios. 6 enfoques que quiero que veamos para determinar y que usted haga conciencia de la gratitud que debe tener. Recuerden el tema, la gratitud constante de Dios. Lo que quiero hacer énfasis en esta mañana es que usted se vaya con la conciencia clara, tranquila, pensativa, de que tiene que ser agradecido por Dios en todo momento. ¿Por qué en todo momento? Porque Dios es la creación, Dios se manifiesta en cada cosa de la vida que usted haga. Dios es una unidad total y Él está en todo, está en las plantas, está en las aves, está en el aire, está en las nubes, está en los cielos, está aquí donde estamos nosotros. Entonces, si usted hace conciencia de que Dios es único, porque más allá de Él no hay nada más, entonces usted con esa conciencia que tiene de ver a Dios en cada circunstancia, en cada hermano, en cada acción, en lo del caso de Mario, en el caso de Sergio, que vivimos la mano de Dios, Dios está en todo. Entonces, como Dios está en todo, nosotros debemos ser agradecidos plenamente y verlo. Tenemos que aprender a verlo en todo, de manera tal que nos convenzamos claramente de que Dios y sin Dios no somos. La primera arista que quiero desarrollar, poneme la filmina de las aristas, rápido, porfa. ¿Por qué agradecer a Dios? Yo le puedo preguntar a usted, ¿por qué agradecer a Dios? Probablemente van a decir porque es bueno, porque me escucha, porque me ayuda, porque tiene un trabajo, por lo que sea. Pero debemos agradecer a Dios primero que nada porque Él es digno de alabanza y de gratitud. Él es digno por su naturaleza divina. Él es digno porque es Dios, porque tiene atributos sobrenaturales de fidelidad, de amor, de poder, de bendición para nosotros. Estas son razones suficientes para agradecer a Dios. Hay un pasaje que en Salmo 104, por favor. Bueno, el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo nos sugiere una actitud de agradecimiento y de alabanza constante. Las bondades de Dios son eternas por siempre. Y eso no solo eternas, sino son duraderas de todas las generaciones.
porque Dios ha sido el mismo desde ahora, ayer y antes de la creación del mundo. Es el mismo Dios, no cambia. La verdad y la confiabilidad en Dios son inmutables, nunca cambian. Entonces, si usted tiene confianza en Dios, puede tener la certeza y la seguridad de que Dios es el mismo hoy, mañana, y no es que va a cambiar de acuerdo a las circunstancias suyas. Él es invariable, inmutable en su condición, porque es Dios. Entonces esto debemos aprender a cultivar la gratitud y confiar en la bondad de Dios, alabarle con gozo y agradecimiento por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. El segundo factor dentro del primer punto, que es por qué agradecer a Dios, es porque todo lo que tenemos viene de Él. Hay un versículo de Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay duda que el versículo es claro y preciso en el sentido de que todo proviene de Dios. Reconoce que la soberanía de Dios, en el sentido de que Él puede darnos los dones buenos y perfectos a cada uno de nosotros, y lo hace. Tenemos que descubrirlo, porque Dios nos ha dado a todos bendiciones particulares. Y usted lo que tiene que hacer es tratar de descubrir cuál es su don. ¿Para qué? No para que lo utilice solo para su propio beneficio. Hay que descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado a nosotros para ponerlo al servicio de los demás. Es lo más importante. Y confiar en la inmutabilidad de Dios, vivir en gratitud, en obediencia, es lo que tenemos que hacer nosotros. Este versículo nos ayuda a entender una cosa muy clara: la dependencia absoluta que tenemos de Dios. Si estamos aquí es porque hemos creído en Dios. Hemos creído en Cristo Jesús como su Hijo. Creemos en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace de nosotros eso? Que dependamos absolutamente de Dios en todo. Y cuando digo todo, es todo. No en esto, en aquello, allá, en eso otro, no. En toda circunstancia debemos creerle a Dios en todo momento. Y ser agradecido porque nos da dones particulares y especiales a nosotros. El tercer punto, dentro del primer arista, es porque la gratitud de Dios nos alinea con su voluntad. Y eso lo vimos en el versículo de referencia, el 5:18, que la voluntad de Dios para con nosotros es agradecer en todo en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros estamos en Cristo y le agradecemos a Dios en Cristo Jesús, estamos alineados con la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros, de ser agradecidos en todo, en todo. Cuando digo todo, es todo, en las buenas, en las circunstancias difíciles. Sobre todo la gratitud se aprecia más para Dios, no porque usted está bien, se aprecia más cuando usted está pasando momentos duros, momentos difíciles, y usted sigue confiando y creyendo y agradeciendo por lo que va a el resultado que va a tener. Porque hay algo muy importante: cuando usted cree en Dios y confía en Dios y es firme en Dios, el agradecimiento suyo va a ser anticipado. Va a decir: Señor, yo sé que la estoy pasando difícil, yo sé que la estoy pellejeando duro, pero el momento difícil pasará. Porque hay algo muy claro: las pruebas vienen, los momentos difíciles vienen, pero Dios no prueba a nadie más allá de sus propias capacidades. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y muchas veces creemos que tenemos una prueba, un momento difícil, y decimos: no tenemos capacidad para salir de este momento. Pero si usted confía en Dios, ¿con quién mejor puede caminar y confiar de que las circunstancias van a pasar? Yo le puedo garantizar que aquí no hay ninguno de nosotros que esté aquí, tal vez el chiquitín que está allá atrás, que no haya pasado momentos difíciles, que hemos creído que no vamos a salir de ahí. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, y lo puedo ver de dos aristas: cuando estaba en Cristo y cuando no estaba en Cristo. Cuando estaba en Cristo, cuando no estaba en Cristo, probablemente decía: imposible, yo no voy a salir de esto, difícil. ¿Por qué? Porque priva la opinión personal. En los que no están en Cristo, su opinión personal es la que hace determinar el actuar y el comportamiento de las personas. Cuando usted está en Cristo, usted puede pensar: no me va a ir bien o no estoy bien, pero tiene una esperanza. La esperanza es Cristo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia para tomar decisiones apropiadas, asertivas en cada momento difícil. Pero no hay nada más tranquilo que irse a dormir y saber uno
que a pesar de que hay un problema difícil, yo tengo la esperanza de que tengo a alguien que mientras yo duermo puede estar trabajando para solucionar mi situación. Pero eso hay que tener fe, hay que tener confianza y certeza. Entonces, eso es cuando Dios nos alinea con su voluntad y creemos en eso en Cristo Jesús. El tercer aspecto dentro del primer punto es porque nos conecta con su misericordia y fidelidad diaria. Hay un pasaje en Lamentaciones 3, 22, 23 que probablemente todos conocen. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. El versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Todos conocemos ese versículo y sabemos que Dios renueva sus misericordias cada mañana con nosotros. Pero hay algo importante. Yo lo visualizo desde esta perspectiva. Cada mañana Dios nos da a nosotros, como digo yo, nos devuelve el alma. Nos da la oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad de qué? De ser mejores. Una nueva oportunidad de confiar en Él. Una nueva oportunidad de cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero solo si estamos alineados con la voluntad de Dios. Esa fidelidad diaria es inmerecida por nosotros. Dios nos da una oportunidad todos los días. Y no importa que no estemos en armonía con Él en ese momento. Dios es misericordioso y es justo para con sus hijos y es justo para con toda su creación. Porque el mismo amanecer que tiene usted, el mismo amanecer que tiene uno que no cree en Él. La misma lluvia que usted disfruta, la misma lluvia que no disfruta el que está en Cristo. Todo lo que tiene consecuencias diferentes en la vida de cada uno. Pero Dios es justo y no cambia. La misericordia de Dios es nuestra esperanza, nuestra supervivencia. La misericordia de Dios es constante y permanente sobre nuestra vida. No es ocasional ni de vez en cuando. Dios es firme en una sola condición. Siempre va a estar ahí en eso. Vamos al segundo elemento arista. ¿Cuándo agradecer a Dios? ¿Cuándo creen ustedes que debemos agradecer a Dios? Aparte de ser en todo. ¿Quién me puede decir? En todo momento. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿lo hacemos? ¿Somos agradecidos por Dios todo el día? ¿Nos pasamos dándole gracias a Dios por cómo nos tiene? ¿O solo nos acordamos en la mañana para que nos bendiga, nos cuide y al final del día, tal vez, si no estamos muy cansados, le damos gracias porque el día pasó? Vamos a ver 3 puntos por los cuales hay que ser agradecidos. ¿En qué tiempo? En tiempos de paz y de abundancia, el primero. En tiempos de paz y abundancia hay que ser agradecidos. Vamos a ver un pasaje en Deuteronomio 8, 10, 14. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Falta el 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Dios nos hace una advertencia. Siempre va a estar y nos va a proveer. Va a ser nuestro dador. Adonai Jireh, proveedor. Él es el que nos va a bendecir siempre. Pero muchas veces podemos alcanzar cosas grandes porque Dios nos bendice. Pero nos olvidamos de dónde viene la fuente de la provisión. Y creemos que somos muy arrechos, que somos muy gatos, que soy muy buen negociante, que soy muy astuto. Y creo que todo lo que he logrado es porque yo soy muy bueno en lo que hago. Pero nos olvidamos de la fuente de la provisión, la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría,
La fuente de lo que hacemos diariamente solo proviene de una parte, que es Dios, en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y vean qué interesante. Jesús o Dios en este pasaje de Deuteronomio advierte: no se enorgullezcas tu corazón y te olvides de dónde viene todo lo que te da. Porque es bravísimo, es profundo. Tal vez lo podemos leer y no me decís, sí, yo no me olvido, yo sé que viene de Dios. No, hay que concientizarlo, hay que tenerlo profundamente arraigado en el corazón de que todo lo que yo recibo diariamente viene solo de una fuente, Dios. ¿Y qué sucede? Yo puedo enorgullecerme. Yo lo dije, creo que lo conté una vez como testimonio. Alguien un día llegó hace muchos años y me dijo: estás muy bien porque Dios te tiene así. Y yo era auditor del Banco Crédito Agrícola en ese tiempo. Y yo le dije con toda la soberbia del caso: no, Dios no tiene nada que ver con eso. Él me puso aquí y no tiene que ver absolutamente con nada de lo que yo tenga. Yo soy lo que soy por lo que soy. Y al cabo de un año empecé a tener problemas serios y difíciles del banco que me obligaron a irme del banco rapidito, antes pasando por un pleito y un proceso que al final lo gané, pero sin embargo tuve que irme. Entonces la posición soberbia, solvente, dedicada que Dios me había puesto y que me había dado, creía que era de mi parte, que yo era que lo había logrado, que yo no tenía nada que ver, que Él estaba ahí y ok, sí, yo sé, Él me puso aquí, juéguesela, juéguesela. Entonces, yo lo pongo, yo no me meto en sus cosas. Y aprendí que realmente Dios, si me olvidaba de dónde venía, puedes perder de la noche a la mañana todo. Porque eso pasa. ¿Cuántas personas conocen ustedes que vienen al camino del Señor porque llegan buscando necesidad de Dios? Porque están en una situación crítica, lamentable. Se apiadan, se arrodillan, claman, oran a Dios y Dios los bendice. ¿Pero qué sucede después? Se olvidan de Dios, se van. Yo voy todos los martes a un almuerzo de hombres de negocios hace 22 años. Y hemos visto pasar enorme cantidad de hombres que llegan quebrados, arruinados por eso de negocio. Sin un peso en la bolsa. Inclusive hay que darles bolsas de comida para que puedan subsistir en ese tiempo. Ora por ellos, siguen regularmente yendo todos los martes al mediodía sin falta, pero cuando ya reciben un buen trabajo, reciben una bendición, ya no vuelven, pues ya no tienen tiempo. Ya el tiempo que tenían antes para sacárselo para Dios ya no lo hacen. Mira, ¿por qué no volviste? Es que no tengo tiempo, el brete me tiene absorbido, me tiene lleno de cosas y no me da oportunidad de venir. Entonces antes, ¿cómo si venía? Y se le dedicaba el tiempo a Dios y ahora ya no hay tiempo para Dios. Eso pasa. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no ser orgullosos y creer que somos muy artistas, muy arrechos, para que no nos pase lo que me pasó a mí hace un momento. Y el Señor me fue enseñando poco a poco que hay que ir siendo sencillo y humilde de corazón por Él, porque todo viene de Él. Cuando uno está en el mundo, cree que es uno, pero cuando Dios está en uno, empieza a sentir que realmente uno no es nada y no es Dios. Creo que a todos nos debe pasar, por lo menos debería intentar pasarnos a todos. Otro momento que hay que darle gracias a Dios, que es el segundo punto, es en tiempos de prueba y dificultad. Hay un pasaje en Romanos 5, 3, 5 que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no haga vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Pablo presenta aquí un escenario en Romanos donde la gratitud es una condición valiente. Valiente porque cuando enfrentamos dificultades, las dificultades nos pueden llevar a dos puntos. Y aún estando en Cristo, nos puede dar
la oportunidad de crecer en la fe, desarrollar paciencia, y una fe probada con la perseverancia en la fe pueden generar confianza mayor en Cristo Jesús. O puede suceder lo contrario. Puede que se parte del camino que a veces sucede. Nos apartamos por un ratito y después volvemos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay esas situaciones de dificultad y prueba, creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios está lejos. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde la velocidad de las cosas tiene que ser tal ya que creemos que Dios tiene que respondernos de igual manera. Con un clic, yo oro y un clic y ya tengo la respuesta de Dios. Y no es así. Dios tiene su tiempo para respondernos. Pero nosotros, como vivimos en la época, en una era digital, creemos que con solo hacer el clic, ahí está tu respuesta. Junior, ahí está tu respuesta, Hoover. Nada más escríbela y dale un clic, como la inteligencia artificial. Le hace una pregunta, le pide una respuesta, le da un clic, en 5 segundos tiene todo un bosquejo de lo que usted está preguntando. Dios no opera de esa manera. Dios prueba el corazón. Dios prueba la esperanza que tiene cada uno, la certeza de creer en Él y de confiar en Él. Esa es la condición. Cuando estamos en momentos de dificultad, como dice Pablo aquí, hay que creer y confiar en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a avergonzar. Vamos a tener que estar siempre creyendo en la certeza del amor de Dios. Un tercer elemento en los cuales tenemos que ser agradecidos es en medio de la incertidumbre. Yo les pregunto a ustedes, para que vayan pensando, ¿cómo actúa usted cuando tiene un tiempo de incertidumbre? Cuando no sabe qué decisiones tomar, cuando no sabe por dónde irse, no sabe qué debe hacer. Pasamos momentos de incertidumbre que nos pueden hacer tomar decisiones apremiantes. Pero si confiamos en Dios, podemos tomar decisiones asertivas. Pero si no confiamos en Dios, no ponemos las cosas en consulta con Dios, probablemente las decisiones pueden ser equivocadas. Pero ahí es donde tenemos que tener la solidez espiritual, mental y la transformación como cristianos de confiar plenamente en la voluntad de Dios. Hay un pasaje de incertidumbre que quiero que lo veamos, que a mí me llama mucho la atención, y nosotros deberíamos actuar como actuó el profeta. Habacuc 3, 17 y 18, que es muy conocido, creo que todos lo deben conocer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿De ahí llega? Sigue, un poquito más. ¿Qué sigue? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es de los pasajes bíblicos que demuestran cuando hay carencia absoluta de todo. No había nada. Y muchas veces nosotros hemos pasado por ese camino de Habacuc. No tenemos nada, absolutamente nada. No tenemos trabajo, no tenemos situación económica positiva, tenemos deudas, tenemos muchas cosas en la vida. Es como el profeta Habacuc. ¿Y qué hacemos cuando estamos en esa incertidumbre? ¿Tomamos decisiones propias o confiamos en las decisiones que el Señor nos orienta? Ahí es donde debemos pensar cómo actuar. Vean ustedes qué interesante es los elementos que muestra ese pasaje. Una fe inquebrantable, porque a pesar de que no había nada, seguía manteniendo la fe inquebrantable en el Señor. No había prosperidad por ningún lado, y aún así seguía creyendo Habacuc que el Señor lo iba a levantar. Y con todo eso, además de eso, se gozaba por la circunstancia que estaba viviendo. Debemos aprender, aunque puede resultar muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo, gozarnos cuando las pruebas vienen, cuando las dificultades vienen, gozarnos no de una sonrisa, sino gozarnos en el Señor porque nos está probando, está permitiendo que podamos crecer en la fe, en la confianza, en la certeza de Él.
Esa es lo que pasa cuando aprendemos a creer en el Señor. Les voy a dar una nueva frase aquí para que la vayan cultivando. La fe es el combustible de una gratitud que persevera cuando no hay razones visibles para agradecer. Ahora al final se las paso, una filmina. La fe es el combustible de una gratitud que persevera cuando no hay razones visibles para agradecer. La fe le va a alimentar a usted la gratitud, aunque usted no vea nada, aunque usted vea que está en un desierto, sin posibilidades de nada. Pero si tiene la esperanza y la confianza en quien ha creído y de que es la fuente de toda su provisión, usted va a agradecer y va a perseverar en esa gratitud, aunque no tenga razones visibles para nada. Diga, pero ¿por qué voy a agradecer si no veo nada adelante? La gratitud se da con la fe. ¿Y qué es lo que dice la fe en Hebreos 11:1? La fe es la certeza, lo que yo espero, más la convicción de las cosas que no veo. Eso es. Entonces, si usted tiene fe y confianza, usted puede pasar los momentos y los tramos más difíciles. Vamos a la tercera lista para ir avanzando rápidamente. Dios se goza de un corazón agradecido porque refleja el reconocimiento, humildad y dependencia. Aquí hay un pasaje que yo quiero que veamos, pero lo voy a resumir. Es Lucas 17, 11 al 19, muy largo, y todos lo conocen, pero vamos a ver las consecuencias del pasaje. Es el pasaje que habla de los 10 leprosos, que va Jesús por el camino, le aparecen 10 leprosos, le piden al maestro que los sane, el maestro los sana y les dice que vayan al sacerdote para que los purifiquen, porque de acuerdo a la tradición tenían que ir a donde una autoridad eclesiástica para que les dijera, sí, están limpios, pueden volver a la sociedad, pueden incorporarse nuevamente a la actividad normal de la sociedad. ¿Okay? Pero cuando van de camino, todos se dan cuenta que están sanos, pero solo uno se devuelve a agradecerle a Jesús. Y Jesús les dice en el pasaje, ¿no eran 10 los leprosos que yo sané? Y solo este samaritano, porque de hecho de paso hasta samaritano era, que regresó a darle gracias a mí. Pero ¿qué hace Dios? Dios se siente complacido por ese samaritano que se volvió a agradecer. Entonces imagínense cuán agradecido se debe sentir Dios cuando usted va, que es un gentil injertado en la vid, y le da gracias por lo que hace por usted. Y aún así, no tomó represalias contra los 9, ni siquiera los criticó. Sin embargo, ¿esto qué nos demuestra? Que la importancia que debemos tener en nosotros por ser agradecidos en todo es importante, porque Dios valora en usted, como les dije al principio, y no me canso de decirlo, en la medida que usted sea agradecido porque Dios lo bendijo, va a expandir su bendición para darle mayor cosa. A veces suena raro, sonara como si fuera interesado, pero no. Dios opera en esa matemática. Dios opera en una matemática muy diferente a la suya. Para Dios 2 más 2 no es 4. Para Dios 2 más 2 puede ser n factorial. La verdad. Y nosotros no lo entendemos. Nos quedamos pensando en nuestra mente limitada de lo que puede hacer Dios por nosotros. Pero Dios es infinitamente misericordioso. Entonces, con los leprosos, aprendemos de ese pasaje bíblico la importancia de la gratitud para nuestras vidas. Que Dios es compasivo y misericordioso a pesar de nuestra ingratitud y nuestro pecado. Esa es una de las condiciones. Y la compasión de Dios y la misericordia fortalecen nuestra fe y la obediencia al ser agradecidos. Dios bendice también no solo al que agradece, sino también al que recibe. ¿Okay? La cuarta arista, la gratitud está ligada a la justicia de Dios. Cuando somos agradecidos con Dios,
entendemos que Dios opera con equidad para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios opera con una equidad perfecta. Inclusive muchas veces hemos recibido bendiciones de Dios en su justicia y nos preguntamos por qué Dios es justo y misericordioso conmigo si no lo merezco. Pero esa es la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Lo que tenemos que aprender a aceptar es que la voluntad de Dios es perfecta, que uno comete errores en su voluntad, a pesar de que sea contraria a lo que usted y yo esperamos. Uno puede decir que Dios no me concedió lo que yo le pedí. Entonces la voluntad de Dios no es la mía, pero recordemos una cosa importante. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. La voluntad que usted quería que se hiciera, a lo mejor no era la perfecta. Y por eso Dios no le concedió en su voluntad lo que pedía. Porque es así, porque Dios es justo y actúa de acuerdo a la justicia. Hay un pasaje en Salmo 97, 2b. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Me interesa el punto B. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nos enseña este pasaje que la justicia y el juicio de Dios son atributos fundamentales de Dios. Dios, dentro de sus características como Dios, es justo, es fiel, y son atributos fundamentales y especiales de cómo gobierna Dios toda su creación. Dios está en un trono que gobierna con equidad, con justicia, y Él es justo en todos sus actos, para todos. Este pasaje nos inspira a confiar que la justicia de Dios es perfecta y el juicio de Dios es correcto. Por lo tanto, en los momentos de incertidumbre y dificultad que pasemos, debemos confiar plenamente en que el Señor tiene cuidado. Y yo creo que la cuarta frase que les voy a dejar hoy: la gratitud es fe en acción, que afirma Dios es justo aunque yo no vea nada. La gratitud es fe en acción, que afirma Dios es justo aunque yo no lo vea. Eso es como parafrasear la frase de Hebreos 11. La certeza, lo que espero, la convicción de las cosas que no veo. No sé qué vendrá. Entonces, ¿qué es una fe? Si usted es agradecido con Dios, y es agradecido con Dios porque está accionando su fe en que vendrá. Porque la palabra muchas veces nos pide ir a la presencia de Dios con gratitud en acción de gracias. Siempre nos pide como que vayamos en acción de gracias de antemano. Cuando usted pide en sus oraciones, usted debe decir que se haga la voluntad de Dios conforme a su gracia. Y doy gracias por lo que has concedido en mi vida. Puede que su petición sea respondida en la manera que usted espera que sea, como puede ser que Dios la ajuste de acuerdo a su voluntad. Que usted diga, no recibí lo que quería, pero algún propósito tiene. A veces no recibimos lo que queremos y al cabo del tiempo entendemos el por qué no lo recibimos. Porque Dios es sabio en su misericordia y Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Hay un pasaje, vamos a la quinta arista, que es: la gratitud nace del amor y de la misericordia de Dios. Nuestra respuesta natural a un Dios que nos ama sin merecerlo debe ser una gratitud constante. Una gratitud constante porque entendemos que cada mañana despertamos es por su misericordia y por su amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí le dan gracias a Dios porque cada mañana se despiertan y tienen oportunidad de un nuevo día? Recuerden algo, porque podemos ir a dormir, puede que no nos despertemos, porque se nos acabó el tiempo. ¿Ok? Por eso les decía al principio que Dios nos devuelve el alma cada mañana, para que tengamos una nueva oportunidad de ser mejores,
de cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ama sin merecerlo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Sí, perfecto. Esa es la definición. Yo lo digo más sencillo. La gracia es lo que recibimos sin merecerlo. Y la misericordia es lo que no recibimos haciéndolo. La gracia, ¿qué recibimos con la gracia? La salvación en la vida. ¿Qué es lo que no recibimos que merecemos? La muerte eterna. Esa es la diferencia. ¿Está bien, Eric? Está bien. Hay un pasaje que nos demuestra ese amor y esa misericordia de Dios. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Básicamente lo que hemos hablado. La compasión y la misericordia de Dios hacia todos nosotros es la fuente del amor y de la salvación que hay para cada uno de nosotros. Implica que vivimos en unidad con Cristo para ser semejantes a lo que Él quiere que seamos, y el mayor don que hemos recibido y merecido es la gracia de Dios. Una nueva frase: cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, no podemos vivir sin agradecer. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, no podemos vivir sin agradecer. Vamos a la última arista, que es cómo mostrar gratitud práctica a Dios. La primera es a través de la oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje? Que debemos ir diariamente al trono de la gracia de Dios en oración y ruego, pero con acción de gracia. Nos está pidiendo que seamos agradecidos de antemano antes de que Él actúe en nosotros. Entonces, cuando usted vaya a orar, nunca se olvide de darle gracias por lo que pidió. Nunca se olvide de decirle: Señor, aquí estoy, primero que nada agradecido por la oportunidad de poder postrarme ante ti y demostrarte mi amor y darte gracias por todo lo que yo no he recibido, lo que voy a recibir. Hay que ir a la presencia del Padre todos los días con acción de gracia. Esa es la clave. Porque vuelvo a insistir, sea agradecido y expanda su bendición. Expanda su bendición. No se espere ser agradecido solo cuando de verdad recibió. Usted tiene un problema y le da gracias a Dios hasta que lo resolvió. No, dele gracias porque Él sabe, porque si usted confía plenamente en Dios, usted sabe que Él está actuando, está trabajando. La respuesta puede que no la vea inmediatamente, pero puede que la tenga en cualquier momento, la respuesta. Entonces no se espere a darle gracias a Dios hasta que, tangible, ya. Recordemos que la gratitud es espiritual. Nuestra relación con Dios es espiritual, no material. La respuesta de Dios se manifiesta muchas veces en lo material, pero también en lo espiritual. Pero nuestra gratitud tiene que ser en el plano espiritual. Y en el plano espiritual es donde trabaja Dios, no en el plano material. Él trabaja en el plano espiritual y la respuesta la da en el plano material muchas veces. Usted clama por salud, usted no espera que Dios pueda estar sanando y lo pueda sanar ya, pero puede que no lo sane. Pero hay que seguir dándole gracias a Dios porque tenemos la esperanza de que nos va a sanar. Puede que tenga un problema financiero. Yo espero un milagro financiero. Tal vez puede que tarde en llegar, pero va a llegar. Y hay que ser agradecidos con lo que recibimos.
Yo me gozo mucho porque un compañero nuestro de acá que hemos orado mucho por trabajo, ya tiene su fuente de trabajo. Y eso es una bendición. Y hay que ser agradecidos con Dios por eso. Porque Él da en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y yo bendigo a ese compañero nuestro porque ha sido constante, ha sido creyente, ha confiado y ha esperado con perseverancia. Y recibió la misericordia de Dios en su voluntad. ¿Ok? Entonces no olvidemos de orar con confianza y con esperanza. El segundo punto dentro de la lista 6, cómo un agradecimiento práctico a Dios es en nuestra conducta. Dios nos pide ser obedientes a su palabra. Y la manera de ser obedientes a su palabra y de ser agradecidos con Él es hacer lo que Él manda. Si somos obedientes a su palabra, estamos siendo agradecidos con Dios de una manera superlativa. Dios es bueno y Dios toma en cuenta todas esas cosas. Con nuestro testimonio, con otro elemento importante. Si ser obedientes nos determina una conducta, nos da una forma de ser diferentes al resto de las personas, qué mejor y qué más elocuente para uno ser testimonio para otros que no están en Cristo. Yo creo que la elocuencia mayor que puede tener un cristiano en servir a Dios es dar testimonio de lo que Él ha transformado en su vida, cómo ha hecho en su vida, qué le ha dado a su vida y dónde está y por qué está ahí. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, dar testimonio es importantísimo. Con la generosidad somos agradecidos con Dios. Cuando Dios nos bendice a nosotros debemos ser bendición para otros. Siempre. No es echarse todo a la bolsa, no es echarse todo para el consumo de uno y olvidarse de los demás. Siempre la generosidad es un acicate importante en la vida de uno como cristiano para que Dios le bendiga y le multiplique. Recuerdan que al principio hablamos de ser bendición, pedirle a Dios bendiciones. ¿Para qué? Para ser bendición para otros. Bendición, ser bendición puede ser en muchas maneras. Puede ser una bendición material, puede ser una bendición de consejería, puede ser una bendición de muchas formas, no necesariamente en lo material. Pero sin embargo, si Dios lo bendice a usted mucho materialmente, no sea codo, ayude, sea generoso, bendiga, porque el Señor le va a compensar con mayor prontitud lo que usted hace. El último punto del textarista es en adoración. La adoración es un mandato que Dios nos da a nosotros. Debemos ser agradecidos adorando a Dios por la grandeza que Él es. Debemos adorar a Dios por su grandeza, por lo que Él es como Dios, por lo que hizo, por su creación y por lo que puede hacer en la vida de cada uno. Hay un pasaje en Juan 4:24 que dice, Juan 4:24, ok, lo leo aquí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios pide que le adoremos en espíritu y en verdad, no solo de la boca hacia afuera, sino que le adoremos con un corazón honesto, un corazón sincero, con un corazón entregado. La oración es parte fundamental de la relación con Dios. No solo basta con orar, por eso es bueno adorar al Señor. Y es muy bueno que los que tienen tiempo de orar puedan sacar también tiempo para orar en sus devocionales diarios. Porque la oración debe ser auténtica y debe venir de un corazón profundo. Aquí voy a hacer un énfasis. Todo esto que hemos visto tiene un elemento necesario, importante en la vida de cada uno. Tenemos que buscar el tiempo y el lugar. El lunes hablábamos del lugar. Hizo mucha gracia al final, no dije nada, pero yo estaba hablando de un lugar espiritual. El lugar espiritual que debemos buscar nosotros. Se confundió con el lugar natural.
A mí me da igual que usted ore debajo de las cobijas, pero que tenga espiritualmente un lugar especial donde acercarse a orar. Puede ir a la montaña, orar si quiere, puede ir a la playa, donde quiera, pero que en ese lugar donde está, usted tenga un lugar espiritual donde usted se encuentre con Dios siempre. No le va a decir a Dios, venga señor, venga, acurrúquese aquí al lado mío porque estoy en la cama, está haciendo mucho frío, está lloviendo hoy. No, puede estar ahí, físicamente usted, pero espiritualmente esté con Él en un lugar que usted designe para Él. Es importante para poder alcanzar todas estas aristas espirituales que usted tenga una relación íntima con Él. Si no la tiene todavía, procure hacerla. No se limite a decir, bueno, yo oro cuando voy en el bus, yo oro cuando voy caminando, yo oro cuando estoy en el baño, yo oro. No. Así como Dios nos es bondadoso y generoso con nosotros en nuestra vida, seamos agradecidos dándole a Él un tiempo mínimo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nadie tiene la autoridad suficiente moral y espiritual para decir, no tengo tiempo para orar, es que no puedo orar porque no me alcanza el tiempo. Nadie puede decir eso. No es realmente un creyente fervoroso, ferviente, el que diga, no tengo tiempo para orar. Es que no me alcanza el día. Por ahí decía Martín Lutero, si no me equivoco, que oraba 3 horas al día. Y le preguntaban que cómo sacaba tanto tiempo para orar tanto tiempo. Y él decía, porque en el tiempo que yo estoy orando, Dios está actuando y trabajando por mí. Hagan la prueba. Saquen tiempo para Dios y verá cómo las cosas que a veces pueden considerarse difíciles de resolver, se resuelven sin que usted haya hecho nada. Porque cuando usted ora y saca tiempo para agradecer a Dios todas sus bondades y sus misericordias, Dios actúa en su vida y trabaja por usted. Haga la prueba es gratis. Para terminar, veamos algunas consideraciones finales. Hemos visto varias aristas y estas aristas nos han llevado a 6 puntos importantes en resumen. ¿Me pones la lámina de las conclusiones, por favor? Ok, consideraciones finales. No sé si podrán leer bien. La primera, la gratitud no es una acción, no es una emoción, es una decisión fundamentada en la fe. O sea, no es que yo soy agradecido emocionalmente porque qué lindo ser agradecido con Dios, no. Tu gratitud debe estar fundamentada en un principio de fe y de confianza. El segundo, ser agradecidos en todo revela una confianza madura en Dios. Cuando usted es agradecido en todo, en Cristo Jesús, como pedía Pablo en Tesalonicenses, usted ya puede decir que tiene una relación madura con Dios. El tercero, la gratitud no depende de lo que tenemos. Eso es muy importante. La gratitud no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios, de quién es la fuente, de dónde tenemos todo lo que tenemos. En tiempos difíciles, el cuarto es, en tiempos difíciles, agradecer rompe el poder de la queja y el temor. Ustedes saben que la queja, la duda, el temor son enemigos de la fe. Y si usted no tiene la capacidad de confiar en Dios y sobreponer la confianza y la fe en Dios a la queja, al temor y a la duda, tenga plena seguridad que tiene que revisar cuál es su relación con Dios y en qué cree, y en qué está creyendo. Porque si usted confía plenamente en el Señor, esa confianza y esa fe en el Señor tiene que superar cualquier obstáculo que usted presente en esperanza. Porque eso nos lleva a una esperanza. Y la quinta es, Dios honra al corazón agradecido porque ese corazón refleja su gloria. Cuando usted agradece a Dios, usted está mostrando la gloria de Dios en su magnitud. Por eso volvemos al punto anterior. ¿Quiere sus bendiciones expandidas?
y agradecido con Dios y darle la gloria a Él por todo lo que es. Yo les voy a hacer un desafío antes de ir al cierre final y a un salmo que quiero ver. Yo quiero que hoy, el que quiera hacerlo, y la charla le ha servido de algo a su vida espiritual, o le ha quedado algo importante, hágase un análisis de su corazón, de en qué han sido agradecidos, en qué ha sido bendecido por Dios, cómo ha sido la bendición de Dios para sus vidas y cuál es su comportamiento ante ese agradecimiento que Dios debería haber recibido por lo que es. ¿Qué esperanza hay? Porque muchas veces no agradecemos a Dios porque creemos que lo hicimos porque nosotros no lo merecimos, o lo hicimos por nuestra propia voluntad. Pero volvemos al punto. Nada de lo que tenemos, nada, cuando digo nada es nada, nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Y esa es la verdad absoluta que tenemos que tener claro. Hay que ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da, aunque no sea de nosotros, porque es de Él. Eso es lo que tenemos que entender. Quiero terminar con un salmo al final, Salmo 100, que lo leamos. El Salmo 100 es una alabanza del Padre por las cosas y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Por eso cerramos. Si alguien quiere preguntar algo, con mucho gusto lo podemos comentar. O si alguien quiere agregar algo, lo podemos hacer también. Y si alguien no ha recibido al Señor en su vida, tiene la oportunidad de hacerlo hoy también. Sí, se la podría enviar por correo. También creo que va a quedar grabada, ¿verdad que sí? Va a quedar grabada también. Bueno, te damos gracias, Padre. ¿Alguna otra observación? Nadie. Todos tranquilos. ¿Me la manda por WhatsApp? Bueno. Las frases relevantes. La gratitud es el principio de amor a Dios y de abundancia. La gratitud es el combustible de una fe que persevera cuando no hay razones visibles para agradecer. La gratitud es fe en acción, que afirma Dios es justo, aunque no veamos nada aún. Y cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, no podemos vivir sin agradecer. Esa es una frase para que... Bendiciones. Oremos al Señor por todo. Gracias. Gracias te damos, Padre Santo, por la oportunidad que hemos tenido de conversar y hablar acerca de la gratitud, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, nos provee siempre con abundancia, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, y que nos enseñes cada día más de tu palabra para ser parte de tu reino, con el servicio, la gratitud y el amor hacia todos los demás. Te bendecimos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.